Buenas tardes, el día de hoy el equipo conformado por Pablo Espinosa, Marlene García, Marlene Newman y una servidora Diana Pérez les vamos a platicar un poco acerca de la fibra dietética. En algunos aspectos nos vamos a enfocar un poco más en la inulina. Algunos de los temas que vamos a abordar son las generalidades de la fibra dietética y características específicas de la inulina, así como la ruta para su biosíntesis, dos métodos para cuantificarla, su relación con enfermedades crónico-degenerativas y la propuesta para su obtención biotecnológica. Primero es importante recordar qué es la fibra dietética. Esta se define como aquellos carbohidratos que provienen de las plantas, los cuales son resistentes a la digestión de las enzimas humanas. La fibra dietética puede estar conformada por polisacáridos, oligosacáridos y otras sustancias derivadas de los vegetales. Como sabemos, la fibra se clasifica en dos grandes grupos, que es la soluble y la insoluble, recordando que la soluble es aquella que se puede fermentar en el intestino gracias a la acción de la microbiota. Hablando específicamente sobre la inulina, esta pertenece a la fibra soluble y tiene una estructura bastante simple. Básicamente es una cadena de varias fructosas que están unidas entre sí por enlaces beta-2,1 fructosil-fructosa. Entonces la inulina es un término genérico que engloba todos aquellos fructanos que presenten este tipo de enlace. Estas cadenas de fructosa normalmente terminan en una glucosa unida por un enlace beta de glucopiranosil. Sin embargo, también pueden terminar en un residuo de fructosa unido por un beta de fructopiranosil. En la figura se destaca el enlace beta-2,1, el cual enlaza las dos fructosas, y esta es una de las características más importantes de la inulina, como vamos a ver más adelante. En la mayoría de los casos, las inulinas se presentan como una mezcla de varias cadenas de fructanos con diferentes grados de polimerización, es decir, con diferentes longitudes de cadena. El grado de polimerización normalmente va de 2 a 60 unidades de fructosa, y este depende de varios factores, como lo es el tipo de planta del que proviene, sus condiciones de crecimiento, el estado de madurez y el tiempo de almacenamiento que pasó desde que se cosechó. Por ejemplo, la inulina que se encuentra en la chicoria tiene un grado de polimerización relativamente bajo, mientras que el que se encuentra en la alcachofa es uno de los más altos que se han encontrado, siendo de hasta 200 unidades. El grado de polimerización influye enormemente en las características de las sustancias. Las fracciones cortas, también conocidas como oligofructosa o fructooligosacáridos, tienen un grado de polimerización de hasta 10 unidades con un promedio de 4. Esto le proporciona ciertas características como lo es mayor solubilidad y también presentan mayor dulzor. Por otro lado, las fracciones largas son más viscosas y termoestables. Es por eso que se utiliza como aditivo en alimentos para mejorar la textura y reemplazar grasas. Como recordaremos de la clase, hay tres características que son sumamente importantes en la fibra dietética, las cuales son la solubilidad, la fermentabilidad y la viscosidad. Hablando primero sobre la fermentabilidad de la inulina, su alto carácter prebiótico está dado precisamente por esta conformación beta del carbono 2 de la fructosa, ya que este enlace beta-2,1 es el que le confiere la resistencia a la hidrólisis de enzimas humanas, pues estas únicamente pueden hidrolizar los enlaces alfa-glucosídicos. Aunque nosotros no podemos hidrolizar este tipo de enlaces, algunos de los microorganismos de la microbiota, como las bifidobacterias, pueden hacerlo perfectamente y cuando metabolizan a la inulina, liberan ácidos grasos, los cuales son los que tienen las propiedades nutracéuticas. En cuanto a la solubilidad, la inulina es un compuesto hidrofílico ligeramente soluble en agua fría o etanol. Es por eso que el etanol se puede utilizar para precipitarla y es altamente soluble en agua caliente. En términos generales, la solubilidad aumenta conforme a la temperatura y disminuye a un mayor grado de polimerización. Si la temperatura se aumenta hasta 90 grados centígrados, la solubilidad también incrementa hasta un 33%. La temperatura y el grado de polimerización también son factores que afectan a la viscosidad, pero lo hacen de forma inversa que a la solubilidad. Es decir, la viscosidad disminuye a altas temperaturas y aumenta cuando también se incrementan los grados de polimerización.
Es por eso que las inulinas de alto peso molecular se les conoce como buenos formadores de geles. Eso también explica por qué la hidrólisis, al reducir el grado de polimerización, también reduce la capacidad de formar geles. Como se muestra en la tabla, conforme va incrementando el grado de polimerización y la temperatura se mantiene constante, se ve un aumento de la viscosidad dinámica de la inulina. Y ahora yo les hablaré acerca de la biosíntesis de las inulinas. Pero bueno, primero que nada, las inulinas pertenecen a la familia de los fructuanos, polímeros de fructosas que son derivados de la sacarosa. Hay que recordar que la sacarosa se conforma por dos monosacáridos, es decir, la glucosa y la fructosa, una pentosa y una hexosa. La sección reductora de este polisacárido, es decir, de la inulina, cuenta siempre con una sacarosa. Es parte de su estructura. Cualquier inulina que encontremos, porque pues, como ya vimos, hay diferentes tipos, cuentan con una sacarosa. Y la posición en que esta sacarosa se encuentre juega un papel muy importante de la señalización y funcionalidad de las inulinas. También estos polisacáridos tienen múltiples propiedades dependiendo del número de fructuosas con los que cuenta esa estructura. Y bueno, ¿en qué alimento se encuentra más? Bueno, pues tenemos el yacón, que es un tubérculo proveniente de Perú, que se cultiva mucho en los Andes. Y pues este tiene 35 gramos de inulina por cada 100 gramos, el cual es pues bastante si lo comparamos con otros tipos de cultivos, como lo sería el agave, por ejemplo, que ni siquiera se encuentra entre los más altos y es el que más se utiliza, al menos en México, el bagazo de agave es uno de los productos que más se utiliza para la producción de extracción de inulina. En segundo lugar tenemos la stevia, pero en este caso me refiero a la planta, no al edulcorante únicamente, que serían los stevioides. Y pues esta contiene de 18 a 23 gramos por cada 100 gramos de stevia que se utilice. El ajo contiene de 14 a 23 gramos por cada 100, la cebada de 18 a 20, la chicoria de 11 a 20 y la alcachofa contiene de 12 a 19 gramos. Y bueno, ¿de qué ruta provienen las inulinas? Bueno, es importante recordar lo que les mencionaba al inicio. Todas las inulinas se producen a partir de la sacarosa. En este caso, pues las inulinas son producidas gracias al metabolismo del almidón y la sacarosa, como podemos observar aquí hay diferentes azúcares son producidas para satisfacer necesidades energéticas de las plantas que los producen y ya pues en este caso se convierten en otra molécula de interés que posteriormente será utilizada en alguna de estas rutas metabólicas. Comencemos con la número 1, la cual sería esta. En este caso, pues tenemos a la enzima sacarosa fosfato sintetasa. Esta enzima utiliza fructosa 6-fosfato uridina, la cual sería este sustrato de aquí. Y esta le permite formar una molécula de sacarosa 6-fosfato. Posteriormente, la sacarosa 6-fosfato es catalizada por la enzima sacarosa fosfato fosfatasa. Esta utiliza una molécula de agua que le permite eliminar el residuo fosfato y dejar únicamente la molécula de sacarosa, la cual pasaría a este paso. Bueno, la segunda ruta, que es utilizada en la producción de sacarosa, en el metabolismo de almidones y sacarosa, sería la enzima sacarosa sintetasa. En este caso se vuelve a utilizar la uridina difosfatoglucosa y en fructosa como sustratos. Se elimina el grupo uridina difosfato y se genera el sacárido doble de interés. Y por último, la sacarosa es utilizada como sustrato para la enzima inulosucrasa. En esta reacción también se requiere de un grupo fructosil, el cual será añadido n cantidad de veces hasta formar la inulina que pues sea de interés para el organismo, dependiendo del tipo de inulosucrasa que se utilice. Hay diferentes tipos de enzimas, ya lo veremos posteriormente. Y pues además se produce una molécula de glucosa como parte del proceso, el cual pues le permite generar otros métodos de energía para la planta y en general para el organismo. Y bueno, ¿en dónde y qué genes participan? Bueno, pues como deben de imaginarse, son demasiados los genes que intervienen en la producción de las inulinas, ya que, pues, como podrán ver, es una
depende de rutas muy complejas. Aquellos que juegan un papel muy importante son aquellos que participan en la producción de azúcares complejos a partir de monosacáridos para su almacenamiento, es decir, pues para la formación de, pues en este caso, de sacarosa, ya sea almidón, pues ya, diferentes tipos de polisacáridos que los organismos producen pues, para almacenar energía. Y pues como ya hemos mencionado, la mayor participación tiene es la sacarosa. Y bueno, como podrán observar, la sacarosa es transportada a vacuolas especializadas en las que se encuentran todas las enzimas que se requieren para producir este tipo de metabolitos secundarios o para ser nuevamente separados en sus dos monosacáridos y ser producidos y ser utilizados para producir energía. Y ahora les hablaré de cómo se sintetizan las inulinas. Bueno, como podrán observar, como ya lo hemos mencionado, todas las inulinas se producen a partir de la sacarosa. Comenzamos con la primera reacción. En esta primera ruta se comienza cuando la enzima sacarosa fructosiltransferasa o 1-SST le añade un residuo beta de fructofuranosa a la sacarosa. Esta reacción forma un trisacárido que es conocido como 1-questosa. El 1 porque el residuo se encuentra unido al carbono 1 de la molécula de fructosa. Posteriormente, la 1-questosa es catalizada por la enzima fructuano 1-fructosiltransferasa o 1-FFT, la cual adhiere una molécula más de fructosa en el residuo fructofuranosa y produce una molécula de inulina. Sería nuestra primer inulina que se produce en esta ruta, en este tipo de ruta. En la tercera reacción tenemos como sustrato a la 1-questosa nuevamente, a la cual, gracias a la catalización de la enzima fructuano 6G fructosiltransferasa o 6G-FFT, une una fructosa al carbono 1 o 6 de la glucosa presente en la molécula de sacarosa. Esta reacción da por resultado la formación de una neoquestosa. En este caso, pues la reacción se separa en dos tipos de productos, como podemos observar. Pasemos al número 4. En este caso, la neocastosa funge como sustrato de dos enzimas, la fructuano 6G fructosiltransferasa nuevamente y la fructuano 1 fructosiltransferasa, la cual sería 1-FFT. Esta reacción produce una molécula de neoinulina. Se considera como otro tipo por la manera en que se produce y por algunas características en la molécula que sí varían. Y pues en la reacción número 5 tenemos que la neoquestosa es utilizada como sustrato en la producción de neoleván. En esta reacción, las enzimas fructuano 6 fructosiltransferasa 6-SFT y la sucrosa 6 fructosiltransferasa 6G-FFT transfieren, como su nombre lo dice, un residuo fructosil para transformar este tipo de inulina y producir neoleván. En el sexto lugar tenemos nuevamente a la 1-questosa como sustrato, o a la sacarosa también puede ser utilizada, como podemos observar aquí. Ambas reciben un grupo fructosil gracias a la acción de la enzima sacarosa 6 fructosiltransferasa o 6-SFT, la cual forma una molécula conocida como bifurcosa. La bifurcosa es utilizada para producir otros dos tipos de inulinas. Expliquemos primero el número 7. En este caso, la bifurcosa es utilizada por la enzima fructuano 1 fructosiltransferasa 1-FFT, la cual dona un grupo fructosil al carbono 1 de la fructosa, dando así una molécula de graminana. En la reacción número 8, tenemos que la bifurcosa es utilizada por la enzima sacarosa 6-fructosiltransferasa 6-SFT, la cual dona un gruno fructosil y forma un lévano mixto. Y en la reacción número 9, regresando al sustrato original, la sacarosa
Es utilizada por la enzima sacarosa 6-fructosiltransferasa 6-SFT, la cual adhiere a un residuo fructosil en el carbono 6 de la fructosa, dando lugar así a una 6-questosa. La 6-questosa, posteriormente, en la reacción número 10, es utilizada por la misma enzima, la sacarosa 6-fructosiltransferasa 6-SFT, para así producir una molécula de levia. Ahora vamos a hablar sobre algunos métodos para determinar la inulina. La mayoría de los procedimientos para la extracción utilizan el agua como solvente de extracción y la técnica más utilizada para cuantificar la inulina es la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC con columnas de intercambio catiónico, ya que se ha identificado que estas son las mejores para separar los polisacáridos con diferentes grados de polimerización. Como lo vimos en la clase, el método convencional para determinar la inulina es el indicado por la Asociación Internacional de Químicos Analíticos 997.08. Aquí solo lo vamos a ver de forma muy general porque ya lo abordamos en la clase. Este método se basa en 3 etapas. La primera es una extracción de fructanos con agua hirviendo y después se hacen varias hidrólisis enzimáticas, primero con la amiloglucosidasa y después con la inulinasa. Es importante mencionar que se realiza una cromatografía al terminar cada etapa para poder determinar la cantidad de azúcares libres. La mayoría de los métodos para determinar la inulina requieren de pasos de hidrólisis y la cuantifican como la suma de unidades tanto de fructosa como de glucosa. Sin embargo, al momento de realizar estas reacciones enzimáticas, es difícil hidrolizar al 100% los polisacáridos a sus monómeros. Es por eso que el método que les vamos a explicar se publicó en este año y utiliza un HPLC acoplado a un detector de dispersión de luz por evaporación, también conocido como LCD, con una columna de intercambio iónico de plata, sin requerir de un paso de hidrólisis. Y solo para tener un poco de contexto de cómo funciona este detector, lo que hace primero es nebulizar el efluente de la columna y después lo evapora en un tubo de deriva caliente. De esta forma se dejan las partículas suspendidas en el portador de gas y el fotodetector puede medir la luz dispersada por estas partículas. Antes de pasar a la explicación del método, es importante mencionar que la preparación de la muestra sí es un proceso relativamente largo si lo comparamos con los otros métodos, pero permite separar adecuadamente la inulina de la matriz. Como sabemos, una correcta preparación de la muestra antes de hacer un análisis por cromatografía es indispensable para lograr extraer los analitos y poder eliminar las interferencias. Ya hablando del método, este parte de una muestra de 1 gramo de raíz de achicoria molida que se resuspende en 10 mililitros de agua, el cual se calienta a 80 grados centígrados en un termobaño durante 1 hora en agitación constante. Después se pasa a un baño ultrasónico durante media hora y finalmente se hace una centrifugación a aproximadamente 4.800 gravedades durante 10 minutos. De esa centrifugación se recupera el sobrenadante, el cual se precipita con 4 volúmenes de acetona a 4 grados centígrados durante toda la noche. Después se hace otra centrifugación, esta vez a 19.300 gravedades por 15 minutos. Y en este caso lo que se recupera es el precipitado, que es en donde se encuentra la inulina. Este precipitado se seca a 40 grados centígrados y si no se va a hacer de forma inmediata el análisis por cromatografía, se puede almacenar la muestra de esta forma. Ya cuando se vaya a hacer el HPLC, lo que se hace es disolver en agua caliente el precipitado y se repiten los pasos 2 y 3, que es el termobaño a 80 grados centígrados durante 1 hora y el baño ultrasónico durante media hora. Después las muestras se filtran a través de una membrana de celulosa con un tamaño de poro de 0.45 micras. Finalmente se realiza el análisis por HPLC con una columna de exclusión de iones específica para oligosacáridos y un detector 1290 Infinity LCD. Y a partir del cromatograma es que se puede cuantificar la cantidad de inulina que estaba presente en la muestra. Bueno, y ahora vamos a hablar de la fibra dietética y su relación con enfermedades crónico-degenerativas.
Primero es importante mencionar algunos de los beneficios de consumir fibra dietética. Dentro de estos se encuentran la disminución de la presión arterial, la reducción del riesgo de cáncer, el efecto hipocolesterolemizante, menor riesgo de enfermedad cardiovascular y un mejor control de la diabetes mellitus tipo 2. La fibra soluble es muy hidratante y forma geles en el tracto digestivo. Aumenta la biomasa fecal y el contenido de agua en las heces, mejorando así los hábitos intestinales. Tiene efecto prebiótico y es capaz de mejorar la absorción gastrointestinal de minerales, además de que disminuye el riesgo de aterosclerosis y aumenta la saciedad. Al llegar al colon, sufren un proceso de fermentación por bacterias presentes, produciéndose ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, el butiriato, el cual retomaremos más adelante, es utilizado por las células del epitelio intestinal como principal fuente de energía, mientras que el propionato y el acetato son metabolizados en el hígado, pudiendo ser transportados hasta tejidos periféricos donde son utilizados como fuente de energía. Su consumo puede ayudar a disminuir la lipoproteína de baja densidad, que como ya vimos en otras clases, su función consiste en transportar el colesterol a los tejidos. Sin embargo, cuando hay un exceso, puede acumularse en las paredes de venas y de las arterias, provocando aterosclerosis. La concentración elevada de colesterol en el cuerpo tiene un impacto negativo en la salud, puesto que aumenta el riesgo de padecer cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Otro factor importante de mencionar es que la fibra soluble contribuye también a mantener los niveles de glucosa en la sangre, por esto es que se dice que ayuda a controlar la diabetes. Además, la fibra soluble presenta un importante papel en la formación del tránsito intestinal, del bolo fecal, aumentando el volumen y contribuye a acelerar el movimiento de los alimentos a través del sistema digestivo y reduce la incidencia de estreñimiento. Además, la fibra también se ha vinculado con la reducción de ciertos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de colon. Se dice que el consumo de fibra ayuda a la capacidad de reducir el tiempo de contacto de las heces que pueden contener toxinas con las paredes del colon, por facilitar la salida de los desechos. Por otro lado, también se ha visto que algunos componentes de la fibra tienen acción antioxidante, ya que disminuyen el estado de inflamación, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. Además, fibras como la avena y la de granos enteros contienen magnesio y se ha demostrado mejorar también la sensibilidad a la insulina. Además, la fibra dietética como el salvado de trigo es útil en la disminución de la densidad energética de los alimentos y pues diseñados para el control de peso. El consumo de alimentos ricos en fibra está relacionado con una ingesta menor de alimentos, así como un peso y una composición corporal más sanos. Diversos estudios han reportado el incremento de la saciedad y una disminución del apetito con dietas altas en fibra. Un aumento de aproximadamente 14 gramos de fibra al día se asocia con la disminución del al menos 10% de la ingesta energética y una pérdida de peso promedio de aproximadamente 1.9 kilogramos en 3.8 meses de intervención. Ahora hablaremos de la inulina más específicamente y de las ventajas de su consumo. La inulina suele sobrevivir a la digestión, entra en el colon y se convierte en un combustible para las bacterias intestinales. El consumo de esta sustancia se considera como parte de nuestras necesidades diarias de consumo de fibra. Se sabe que la inulina tiene bajo valor calórico y tiene la capacidad de mejorar la biodisponibilidad de calcio y magnesio, además de que regula parámetros lipídicos y fortalece el sistema inmune. Otro beneficio es la capacidad de la inulina de modular la flora intestinal. Esto se debe a su efecto prebiótico. De hecho, estudios in vivo muestran que con 4 gramos de inulina o de sus compuestos relacionados son efectivos para incrementar el número de bacterias beneficiosas en el colon. Estos 4 gramos serían diarios. Sus funciones como prebiótico están vinculadas con la producción de ácidos grasos de cadena corta por la microbiota intestinal,
reduciendo el pH intraluminal, disminuyendo los productos nitrogenados, modulando el sistema inmune, generando una alteración hormonal y peptídica sobre la saciedad de las personas. Esta última propiedad es de gran relevancia, ya que, como sabemos y hemos estado repasando durante el curso, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Aun cuando no se ha demostrado completamente el efecto regulador de la saciedad de la inulina por sí sola, se ha sugerido un mecanismo de acción que puede ayudar a comprender cómo influye la inulina en la saciedad. A través de la fermentación producida por las bifidobacterias y lactobacillus, la inulina, produce ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, el acetato, el propiniato y el butiriato son los ácidos grasos de cadena corta más importantes y su producción depende del tipo de prebiótico que llega al colon. Por ejemplo, la inulina genera la formación de más butiriato, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. El butiriato interactúa con los receptores FFAR3 y estos estimulan la producción de péptidos anorexigénicos. Un péptido anorexigénico es una sustancia supresora o depresora del apetito, como lo es el PYY, que ya hemos visto en clases anteriores, y el GLP-1. La inulina también logra una importante fermentación a acetato y lactato, lo que influye en las vías de diferenciación celular y promueve una mayor liberación del PYY, reduciendo la ingesta de alimentos. El mecanismo por el cual el PYY produce su efecto anorexigénico es la inhibición de la actividad eléctrica de algunas terminales sinápticas de algunas neuronas encargadas de la regulación del apetito. Además, el GLP-1 estimula la liberación de insulina y a su vez disminuye la secreción ácida del estómago y lentifica el llenado gástrico, lo que se relaciona con la producción de saciedad al activar las células del área de posterma y los receptores hipotalámicos de la saciedad. Es por esto que la inulina se relaciona directamente con el control de peso y con la obesidad, porque pues como hemos visto en clases anteriores, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares van relacionadas con el sobrepeso y con la obesidad. Por esto es que se utiliza mucho la inulina como factor para contrarrestar estas enfermedades. Y como uno de los principales efectos de la inulina es producir saciedad, creímos conveniente mencionar un poco de cómo se evalúa. Para evaluar la saciedad que producen los alimentos en los individuos, se utiliza la escala visual análoga EVA, que consiste en una escala de apreciación en la cual el valor mínimo corresponde a la ausencia de saciedad, es decir, tener mucha hambre, y el máximo es su mayor intensidad. Se puede presentar como una línea recta de diferente longitud o puntos, por ejemplo, de 0 a 100, y se evalúa en distintos tiempos, antes de comer, inmediatamente después de comer, y luego de 2 o 3 horas, o pueden realizarse mediciones cada 30 minutos hasta completar las 3 horas. Los prebióticos tienen el potencial de mejorar la salud humana y reducir el riesgo de enfermedades medidas por problemas en la microbiota. Además, el uso de prebióticos para mejorar la salud no puede ser aislado, sino que debe estar contemplado dentro de una dieta y estilo de vida saludables. Y pues se evalúa con la ecuación que se muestra en pantalla. Por todo lo mencionado, se cree que el consumo de inulina debe integrarse a una dieta diaria y el hecho de que este compuesto se vea involucrado en el control de peso puede ayudar a prevenir muchas de las enfermedades que actualmente vive la población mexicana. Es importante destacar que tanto la inulina como sus derivados fueron aceptados como ingredientes GRAS, que es generalmente reconocido como seguro por la FDA desde 1992, lo cual indica que pueden usarse sin restricciones en formulaciones alimenticias tanto en adultos como en infantes. Los importantes beneficios de la inulina han sido ampliamente explotados en el mercado e incluso utilizados para alegaciones en campañas de mercadeo.
Un reporte de la FAO señala la necesidad de la regulación internacional de que estandarice las condiciones bajo las cuales se puede usar estas alegaciones, tanto en nutrición como en salud, ya que existen algunas que aún no han sido sólidamente comprobadas a nivel científico. En cuanto al sistema inmune, se ha estudiado que los beta-glucanos también actúan como moléculas de señalización y como moduladores de este sistema. Además de tener efectos directos sobre los linfocitos, los fructanos y ácidos grasos de cadena corta también pueden ser detectados por otras células del cuerpo. Teóricamente, las inulinas y los fructooligosacáridos que están en la parte más próxima del colon podrían detectarse por los receptores de reconocimiento de patrones o PRR en las membranas del epitelio, y de esta forma están sujetas a la absorción por endocitosis. Los fructanos de la dieta también pueden estimular a las células al unirse a otro tipo de receptores, como los receptores tipo TOL. Esto conduce a la estimulación de factores de transcripción, como el factor nuclear kappa B, lo que lleva a una regulación inmune diferencial. El factor nuclear kappa B es un grupo de proteínas que ayudan a controlar muchas funciones en la célula, como el crecimiento y la supervivencia. Estas proteínas también controlan las respuestas inmunes e inflamatorias. Este factor nuclear puede encontrarse en mayores cantidades de lo normal en algunos tipos de células cancerosas. Como se muestra en el diagrama, los ácidos grasos de cadena corta se absorben fácilmente y pueden neutralizar las especies reactivas de oxígeno. También pueden conducir a la estimulación de rutas como la AMPK, lo que contrarresta la inflamación. Esto puede ser a través de efectos directos o mediante la represión de la señalización del factor nuclear kappa B. Ahora vamos a ver un pequeño video que resume muy bien las propiedades nutracéuticas de la inulina. Do you know what garlic, onions, asparagus, yams, artichoke, bananas, and wheat have in common? All these foods and many others contain a fiber called inulin. We know that fiber is part of a healthy diet because it helps control our blood sugar by regulating insulin levels, lowering our cholesterol, and improving bowel movements. But what makes inulin so special? It is a soluble fiber that isn't absorbed by our intestines, but is instead considered to be a prebiotic, which serves as food for the bacteria found in our intestinal tract. It benefits our intestinal flora, thus regulating the function of our intestines and improving our immune system. Inulin has many other benefits that will make you want to include it in your diet, such as it aids weight loss. Inulin, when ingested, slows digestion down, which prevents the sugar from being released into our body too quickly. These sugar spikes are responsible for making us hungry faster and contribute to the accumulation of fat. This benefit is especially important for people who suffer from diabetes. It combats intestinal problems. Inulin increases the hydration of our feces and decreases the presence of bad bacteria. This prevents cramps or gas pains and improves the structure of the fecal cake, reducing inflammation in our intestines and preventing diarrhea. These pathogenic bacteria can also cause injuries in our intestines that can eventually become malignant. So consuming inulin has been associated with a lower incidence of colon cancer. It prevents and treats osteoporosis. A very important benefit of inulin is that it increases the absorption of the various minerals present in our diet, such as calcium and magnesium, in addition to other nutrients. With greater availability of calcium, there is an increase in bone density that can aid in the recovery of fractures. It's good for your heart. High levels of triglycerides can be related to the onset of various heart problems and diseases. Inulin is able to decrease the production of fat and cholesterol, reducing its absorption through your intestine. It improves your immune system. Inulin also benefits your immune system by supporting the growth of good bacteria in your intestines, which strengthens it and helps prevent many diseases and common colds. In addition to the foods we mentioned at the beginning of this video, you can consume more inulin by eating tomatoes, barley, rye, burdock, asparagus, chicory, and leeks. Por último, vamos a hablar sobre el proceso para su obtención biotecnológica. La inulina y los fructooligosacáridos o FOS se pueden obtener a partir del material vegetal como lo es la raíz de chicoria, pero recientemente se han desarrollado otros métodos que utilizan microorganismos para sintetizar directamente los fructooligosacáridos.
Algunas de las enzimas que se utilizan son la fructosiltransferasa, la endoinulinasa y la beta-fructofuranosidasa. Se han identificado cerca de 30 microorganismos con esta capacidad enzimática de transferir una fructosa de una sacarosa a otra. Algunas de las cepas más estudiadas son las de Aspergillus como Aspergillus niger. Uno de los microorganismos que tiene el potencial de producir FOS a nivel industrial es Aureobasidium pullulans, también conocido como levadura negra, ya que puede producir FOS directamente de la sacarosa. El proceso del que les vamos a hablar para la obtención de FOS es mediante la producción continua por Aureobasidium pullulans inmovilizado en perlas de alginato de calcio en un reactor de lecho empacado, también conocido como PBR por sus siglas en inglés. Una de las ventajas de este sistema de producción, además de obtener la inulina de forma continua, es que se minimiza la inhibición del producto que es causado por la acumulación de la glucosa. Una vez que se obtienen los fructooligosacáridos, se pasa a una etapa de purificación, luego se seca por aspersión y finalmente se formula el producto. Se puede dejar como polvo o formularlo como algún jarabe o pastilla si así se desea. Lo primero que se hace es realizar el cultivo a 28 grados centígrados durante 36 horas a 20 revoluciones por minuto. El medio debe de contener un porcentaje de peso sobre peso de 20% de sacarosa, 2% de extracto de levadura, 0.5 de fosfato dipotásico, 0.2 de sulfato de magnesio y 1.5 de nitrato de sodio. Una vez que se obtiene el cultivo, las células se recuperan mediante centrifugación y se realizan 2 lavados con agua desionizada antes de poder utilizarlas. Después lo que se realiza es la inmovilización de las células. Para esto se parte de una suspensión celular al 4% que se mezcla con una solución del 3% de alginato de sodio y esa mezcla se hace a una proporción de 1:2. Una vez que se obtiene esta mezcla, se extruye a través de agujas de jeringas y se deja caer en una solución de cloruro de sodio 0.1 molar. Así se obtienen perlas de un diámetro aproximado de 2 milímetros, las cuales se curan durante 2 horas y se endurecen a 4 grados centígrados durante toda la noche. Luego se pasa a la operación del reactor. Aquí vamos a ver el diagrama general de su funcionamiento. Entonces lo primero que se hace es que se carga el reactor con las perlas de alginato y se tiene en un baño de agua caliente circulante. Después se tiene el depósito del sustrato con una solución de 770 gramos de sacarosa por litro, el cual se introduce al bioreactor mediante una bomba peristáltica a una velocidad de flujo de 200 litros por hora. Finalmente se tiene el depósito del producto y es importante mencionar que tanto la temperatura como el pH se deben de mantener constantes. La temperatura a 50 grados centígrados y el pH entre 6 y 7. La productividad del reactor puede ser de hasta 180 gramos de fructooligosacáridos por litro por hora y con un contenido de aproximadamente 57% peso sobre peso de fructooligosacáridos. Una vez que se obtienen los FOS, se pasan a las etapas de purificación y pulimiento que se mencionaron anteriormente. Hay diferentes métodos de extracción. El método más tradicional de extracción es con la ayuda de agua caliente seguida de la precipitación contando la temperatura ambiente o en condiciones de congelación. Los métodos generales pueden dividirse en dos grupos. Una de ellas es la extracción por métodos físicos y mecánicos. Dentro de este grupo se distinguen además entre procesos secos y húmedos. Un proceso seco es la molienda de las semillas. Este proceso produce dos partículas de diferente tamaño que pueden separarse fácilmente con una corriente de aire. Las partículas ligeras contienen las fibras dieéticas. En los procesos húmedos se utilizan bases y ácidos.
El producto inicial se deja en remojo en una solución alcalina para eliminar las toxinas del producto. El otro grupo principal es la extracción. Es el extracción mediante enzimas. En el método enzimático gravimétrico, el almidón y las proteínas se eliminan con la ayuda de enzimas y las fibras alimentarias se lavan con etanol. Los microorganismos también pueden utilizar para la síntesis de fibras alimentarias. Lo explicaré ahora con el ejemplo de la síntesis de la inulina, de la que ya hemos oído hablar. La obtención de inulina no es una extracción, sino es una síntesis. Para la síntesis de los fructanos se necesitan la enzima fructosiltransferasa. La inulsucrasa es una fructosiltransferasa especial para la síntesis de la inulina a partir de la sacarosa. Este cataliza la conversión de la sacarosa en 1-cetosa. La enzima que se encuentra en leuconostoc citrium CW28 puede llevar a cabo un total de 3 reacciones diferentes. En primer lugar, actúa como una transferasa, donde se produce un alargamiento de la cadena lateral. La segunda reacción es una hidrólisis y la tercera es la síntesis de oligosacáridos. La enzima está unida a la membrana. Esto tiene la ventaja de que el proceso de recuperación es más rápido y la síntesis es sencilla. El microorganismo fue aislado del pozole. Para que la síntesis sea especialmente eficaz, hay que tener una alta concentración inicial de sacarosa. La inulina obtenida tiene un peso molecular inferior al de la inulina vegetal. Otro organismo que puede usar es el Aspergillus, que es un género de mohos. El organismo se utiliza para sintetizar la inulasa. Estos son necesarios para sintetizar oligosacáridos en grandes cantidades a partir de la inulina. Los compuestos internos de la inulina se esquinan. Esto es especialmente interesante ya que las plantas suelen contener solo una pequeña cantidad de oligosacáridos y es difícil utilizar como una fuente de oligosacáridos. En cambio, la inulina se encuentra en muchas plantas diferentes. Los diferentes métodos tienen un impacto en el producto final. Se obtiene una cantidad diferente de fibra dietética soluble y insoluble.
Al utilizar métodos mecánicos, la estructura se destruye parcialmente y esto cambia la solubilidad. Dependiendo del método, se obtienen partículas de diferente tamaño y lo que afectan a la capacidad que ligar la grasa. Cuando se utilizan métodos físicos, se reduce el contenido de lignina. El método de extracción, la fuente de fibra dietética, el disolvente y la fuerza de la aplicación son los que más influyen en el producto final. Estos factores deben sopesarse para obtener el producto final deseado. Como ideas finales que convienen destacar, la dieta tiene un gran impacto en la composición, diversidad y riqueza de la microbiota intestinal. Los diferentes componentes de la dieta son los que dan la forma a las comunidades bacterianas intestinales, aunque esto eventualmente depende del tiempo. En esta presentación únicamente nos enfocamos en las inulinas y fructooligosacáridos, pero existen otras categorías de fibras dietéticas prebióticas que también ofrecen beneficios para la salud, aunque en diferentes rangos de eficacia. En conclusión, la fibra dietética soluble como las inulinas de bajo grado de polimerización pueden considerarse como compuestos clave que preservan la microbiota intestinal, especialmente por medio de la regulación de los macronutrientes y la fisiología del humano. El siguiente desafío para impactar significativamente sobre las enfermedades asociadas a la microbiota intestinal es definir estrategias eficientes para reintroducir la cantidad adecuada de fibra, con el objetivo de reponer el microbioma intestinal con microorganismos esenciales como las bifidobacterias y los lactobacilos. Finalmente, una mejor comprensión de las interacciones entre la dieta y la microbiota puede ayudar a desarrollar un enfoque de nutrición especial que aborde y reduzca de manera más eficiente la incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas.